Imaginen la escena. Estamos en los años 40. La leucemia infantil era básicamente una sentencia de muerte. Pero en el sótano de un hospital en Boston, un científico llamado Sidney Farber tenía una idea que sonaba a locura. Y muy pronto se daría cuenta de que para curar el cáncer, la ciencia sola no iba a alcanzar. Se necesitaba una cruzada. A ver, pensemos en esto un momento. Farber tenía una visión que en su época era casi una herejía. Quería vencer un cáncer que corría por todo el sistema sanguíneo usando únicamente fármacos, pura química. Y esta idea no nació en un gran instituto de investigación, no, nació en la soledad de su laboratorio, en un semisótano. Y aquí, claro, estaba el gran problema. Tenía la ciencia, tenía una visión brillante, pero estaba solo, completamente solo. ¿Cómo iba una persona aislada en un sótano a construir algo lo suficientemente grande y poderoso como para enfrentarse a un monstruo como el cáncer? Y bueno, en la quietud de ese laboratorio, Farber logró lo que parecía un milagro. Consiguió remisiones. O sea, por un tiempo, los niños con leucemia mejoraban de una forma espectacular. Su idea, su sueño, era posible. Lo estaba viendo con sus propios ojos. Pero, y siempre hay un pero en estas historias, ¿no? La alegría duraba muy poco. Después de esas recuperaciones casi mágicas, la enfermedad siempre volvía, y muchas veces con más fuerza. Este es el punto de quiebre. Farber se dio cuenta de que había chocado contra un muro. La ciencia, a la escala en que él la podía practicar, simplemente no era suficiente. Frustrado, pero para nada derrotado, Farber hizo algo que uno no esperaría de un científico. Se convirtió en historiador. Se puso a estudiar el pasado de una forma obsesiva, pero no buscaba curas médicas, no, buscaba un modelo, un plan de batalla para lanzar una guerra de salud pública a gran escala. Y la inspiración la encontró en la lucha contra otra enfermedad terrible, la poliomielitis. Se obsesionó con la estrategia de Franklin D. Roosevelt, que él mismo había sobrevivido a la polio. Vio cómo Roosevelt transformó una causa médica en un movimiento nacional, creando fundaciones y, lo más importante, lanzando la famosa campaña Marcha de los 10 centavos. Movilizó a todo un país. La respuesta de la gente fue una locura. En solo unas semanas, 2.680.000 monedas de 10 centavos llegaron a la Casa Blanca. Para Farber, este número era mucho más que dinero. Era la prueba, la evidencia del poder inmenso que tenía la gente cuando se unía. Y eso le dio una visión completamente nueva. Con esta nueva estrategia en la cabeza, Farber dio su primer paso fuera del laboratorio. Y no fue a buscar a otros científicos o médicos. No, buscó una alianza en el lugar más inesperado que se puedan imaginar, el mundo del espectáculo. Su objetivo fue el Variety Club de Nueva Inglaterra. Un grupo de productores, directores, actores, gente que eran expertos en algo que Farber necesitaba desesperadamente, llamar la atención del público. Pero, a ver, ¿por qué un club de entretenimiento se iba a interesar en el cáncer infantil? La respuesta estaba en su propia historia. Años atrás, una bebé abandonada, Catherine Sheridan, fue dejada en la puerta de un cine con esa nota. El club la adoptó. Y ese acto los transformó. Dejaron de ser un simple club social para convertirse en una organización benéfica para niños. Habían aprendido en carne propia el poder que tiene la historia de un solo niño para conmover a todo el mundo. Y de ahí salió la idea clave. La lección era clarísima. Para llegarle al corazón de la gente, la lucha contra el cáncer, que era algo tan abstracto y aterrador, necesitaba un rostro, necesitaba un protagonista. Necesitaban encontrar a la Catherine Sheridan del cáncer. Ok, ya tenían la lección aprendida. Farber y el Variety Club pusieron manos a la obra. Entendieron que no era suficiente con pedir dinero. Tenían que contar una historia. Una historia que todo el país pudiera escuchar y, más importante todavía, que pudiera sentir. Y encontraron a su protagonista. Un niño llamado Einar Gustafsson, paciente de Farber y un fanático del béisbol. Su nombre real era un poco difícil de recordar, así que en un golpe de genialidad publicitaria le dieron un nuevo nombre. Para todo el mundo sería simplemente Jimmy. El gran día fue el 22 de mayo de 1948. El popularísimo programa de radio, Truth or Consequences, interrumpió su formato habitual, y gracias a la magia de la radio,
metieron a millones de estadounidenses directamente en la habitación del hospital de Jimmy, justo al lado de su cama. El objetivo de esa transmisión era bastante modesto, la verdad. Querían juntar $20,000 para comprarle una tele a Jimmy y que pudiera ver los partidos de béisbol. Pero el resultado fue una avalancha. Se recaudaron más de $231,000, un éxito que nadie, absolutamente nadie se esperaba. Y el fenómeno no paró ahí. Acababa de nacer el Jimmy Fund. Empezaron a llegar cartas de todo el país dirigidas simplemente a Jimmy Boston. Niños donando sus ahorros, aparecieron latas de colecta en estadios, en cines, por todas partes. Una sola transmisión de radio se había convertido en un movimiento nacional. A pesar de este triunfo increíble, Farber, con su mente de científico, sabía que esto era solo el comienzo. Habían ganado una batalla importante, sí, pero la guerra contra el cáncer era inmensa y apenas estaba empezando. A ver, pongamos las cosas en perspectiva. Los $231,000 del Jimmy Fund eran una fortuna, claro, pero la escala del desafío era de otro nivel. Miren esto, el proyecto Manhattan gastaba $100 millones al mes, y la gente en Estados Unidos se gastaba más de 126 millones al año en Coca-Cola. La caridad era poderosa, sí, pero no lo suficiente. Y esto llevó a Farber a su segundo gran descubrimiento, uno que fue igual o más importante que el primero. Se dio cuenta de que para transformar una enfermedad en el laboratorio, primero había que transformarla políticamente en la mente del público, que necesitaba íconos, eslóganes y medios de comunicación tanto como necesitaba microscopios y fármacos. Así que la historia de Jimmy no solo lanzó la guerra pública contra el cáncer, también transformó a Farber para siempre. Ese patólogo solitario que trabajaba en un sótano se había convertido en un cruzado, en un vocero nacional que iba a cambiar el rumbo de la investigación médica para siempre. Farber había creado un nuevo modelo, un manual de instrucciones para luchar contra las enfermedades, uno que unía la ciencia con la emoción del público y la voluntad política. Pero la pregunta final, la más importante de todas, seguía ahí, flotando en el aire. ¿Sería suficiente para ganar? La verdadera batalla apenas comenzaba.